Buenos días, y soy Imeru Alfonso, soy uno de los estudiantes del curso de preparación de instructores de Stop the Bleed, y hoy vamos a tocar uno de los temas importantes de este curso, que es la hipotermia. La hipotermia, como vamos a ver, tiene diferentes etiologías. La hipotermia es una afección compleja porque ella puede ocurrir de diferentes maneras. Pero antes de hablar de hipotermia, hablar de calor. Y el calor, según Oxford Language, es la energía que se manifiesta por el aumento de la temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que conforman los cuerpos. Es importante que cuando nosotros entendamos lo que es la energía, lo que ocurre con ella y cómo se puede perder este tipo de energía, vamos a comenzar a comprender muchos otros procesos. Y por supuesto la radiación, la convección y la conducción son formas de perder esta energía. La radiación es la transmisión de estas energías, es como el reflejo, se puede incluso transmitir esa radiación en el vacío. La convección es la pérdida de esta energía por fluidos, y por supuesto la conducción es cuando se transmite directamente esta energía. Cuando estamos sobre una camilla fría, nosotros perdemos energía. Cuando nosotros estamos ante el agua, también perdemos energía por convección. Entonces, esta hipotermia, ¿cómo la podemos definir? La hipotermia es esa pérdida de calor corporal, y es cuando la temperatura del cuerpo en los humanos desciende por debajo de 36 grados centígrados en traumas. ¿Ok? Cuando es por exposición al frío, se utilizan 35 grados centígrados, pero como vamos a estar trabajando por lesiones o traumas, vamos a utilizar los 36 grados centígrados o por debajo de esta. Los tipos de hipotermia son leve, moderada, grave y severa. Más adelante vamos a hablar más profundo de ella, pero antes de hablar más profundamente de lo que son los tipos de hipotermia, ¿ok? Tenemos que ver cómo ocurre esta hipotermia, y por supuesto ocurre derivado de lo que dijimos anteriormente, de la pérdida del calor corporal, sea por radiación, sea por convección o sea por contacto, ¿ok? Entonces, cuando tenemos hipotermia por exposición es cuando nos vemos que estamos en estado de congelación, hay muchas brisas frías, no estamos bien abrigados, nos mojamos y el agua está, por supuesto, generalmente siempre más fría que el organismo, que el cuerpo, y por supuesto existe una pérdida de calor. Esa pérdida de calor generalmente se produce por convección y por contacto, ¿ok? Entonces, cuando es por exposición, vamos a manejar unos protocolos diferentes a los que se van a tratar en este momento. Cuando hablamos de hipotermia multisistémica, es generalmente derivado a diferentes tipos de trauma y las etiologías son muy diversas. En este caso, nosotros vamos a estar manejando los traumas que son traumas exsanguinantes, traumas hemorrágicos. Por ejemplo, aquí tenemos una herida de bala. Ese tipo de traumas son los que nos van a generar las hipotermias de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante saber que también existen hipotermias inducidas, que son hipotermias médicas, que son para proteger algunos órganos específicos como el cerebro, ¿ok? Y otros organelos importantes, que a través de técnicas bastante modernas que todavía están en estudio, se puede inducir una hipotermia. Pero entonces la hipotermia por hipovolemia, que es la hipotermia que vamos a estar estudiando hoy, es la pérdida de la temperatura corporal por una deficiencia de oxigenación tisular debido a la insuficiencia del volumen de hematíes en el proceso de recarga cardíaca. ¿Qué significa esto? Que no está llegando suficiente sangre oxigenada a las células y al organismo para que éste pueda respirar y pueda generar las funciones que necesita para generar la temperatura. Más adelante vamos a ver cuál es el mecanismo correcto y el por qué ocurre esto, ¿de acuerdo? Pero es bien importante que entendamos esto. Cuando existe una hemorragia, existe una disminución del volumen y eso produce una hipotermia. Entonces, ¿qué es la hemorragia? Según Mayo Clinic, es la liberación de sangre de un vaso sanguíneo roto, ya sea dentro o fuera del cuerpo.
Nosotros hoy dentro del tema Stop the Bleed vamos a hablar de las que son fuera del cuerpo y estas producen hipovolemia, que es la disminución del volumen en sangre normal en el organismo. Ya cuando existe más de un 15% de deficiencia de volemia o de volumen de sangre en el cuerpo, ya nosotros estamos ante una posible afección que va a terminar desencadenándonos un proceso hipotérmico. Así que entendamos que cuando existe una hemorragia siempre va a haber hipotermia. Por supuesto, si la hemorragia conlleva más del 15% de los fluidos corporales que nos producen, por supuesto, una hipoperfusión. La hipoperfusión es la disminución de la distribución de oxígeno a los tejidos a través de la sangre. ¿Qué significa esto? Que la sangre no llega con la cantidad de oxígeno necesario para su funcionamiento normal. Y por supuesto, 10% de los traumas que conocemos hoy en día de forma clínica conducen a hipotermia, donde 60% de las hemorragias conducen igualmente a hipotermia. Entonces, el caso principal de nosotros es reducir la hemorragia. Nosotros debemos, en todos los casos, detener la hemorragia para evitar la pérdida del calor metabólico, que según la Fundación para la Prevención del Riesgo Laborales, UGT Castilla y León, es el calor que se produce por las reacciones exotérmicas derivadas del ciclo de Krebs, que es el proceso de transformación de energía en las mitocondrias. También es llamado el ciclo del ácido, del ácido cítrico. Por supuesto, aquí la glucosa y el oxígeno reaccionan formando ATP, liberando calor y dando origen a una elevación primaria de la temperatura, generando también el combustible para la activación de los músculos. Y por supuesto que estos puedan generar el calor necesario para que el metabolismo funcione. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante porque en el ciclo de Krebs, cuando se genera el ATP, se genera por cada mol de glucosa 7.7 kilocalorías de energía. Cuando hablamos que un mol de glucosa, un mol de ATP, disculpen, aquí vemos todo el proceso y recordemos que este es el ciclo de Krebs o ciclo el ciclo que genera lo que es las temperaturas. Y por supuesto aquí vemos en algunos lugares cómo esa generación de ATP produce energía. Y por supuesto es cada mol de ATP el que produce 7.7 kilocalorías de energía. Y un mol de glucosa en presencia de oxígeno es capaz de transformar entre 36 y 38 moles de ATP. Así que estamos hablando de aproximadamente 300 kilocalorías por cada mol de glucosa. Entonces, dentro de lo que es estas complicaciones, la respiración celular es donde ocurre el problema. Existe una respiración celular aeróbica y otra anaeróbica. Como explicamos antes, 6 de oxígeno o 6 oxígenos más glucosa más 32 adenosindifosfato se transforman en 6 dióxido de carbono más una serie de radicales de oxígeno hidratados con ATP y calor. ¿De acuerdo? Cuando estamos en presencia de una respuesta anaeróbica, esa glucosa se transforma, aparte de 2 moles de ATP, en lactato. ¿Ok? Entonces, esa es una de las complicaciones graves que tenemos acá. Que cuando no tenemos oxígeno, se produce lactato y eso, por supuesto, lleva a la formación de ácido láctico y genera una acidosis metabólica. Y esto, por supuesto, desencadena una cantidad de desviaciones dentro del proceso normal que generan muchísimos problemas. Y por supuesto, algo importante es que el volumen de oxígeno dentro del ciclo del sistema circulatorio es de aproximadamente un 20%. O sea, por cada 100 mililitros de sangre existen 20 mililitros de oxígeno, y de los cuales las células en el ciclo de Krebs, por cada ciclo, absorben un 25% de ese oxígeno y liberan a la sangre un 75% de oxígeno, que se va directo para la precarga del propio ciclo, del próximo círculo circulatorio.
¿ok? Para que valga la redundancia. Entonces, ¿qué ocurre esto? Que, por ejemplo, las personas que producen apnea, que generan ejercicios con apnea, pueden hacer esto increíblemente, pero estando en una condición sana. Y por supuesto, este proceso genera lo que llamamos la acidosis, que es parte de esta tríada letal o tríada de la muerte, y esa acidosis es lo que genera perturbaciones metabólicas, ¿ok? Y esas perturbaciones metabólicas generan también problemas de coagulopatía. Además que la coagulopatía viene acrecentada por procesos específicos de la hemorragia desde el punto de vista hemodinámico de todos los componentes como las plaquetas y todos estos organelos que generan el cierre o la cicatrización de cualquier hemorragia y por supuesto desencadenan la hipotermia. Entonces, dentro de la hipotermia, como hablamos inicialmente, existe la hipotermia leve, que es un grado 1, entre 36 y 34 grados, y se evidencia por escalofríos, bajo constricción cutánea, taquicardia, taquipnea, diaforesis, disminución de la resistencia coronaria, ¿ok? Cuando es moderada se produce entre 34 y 32 grados centígrados y disminuye la presión arterial, el gasto cardíaco también disminuye, el consumo de oxígeno en el cerebro y en la médula espinal también disminuyen. Recordemos que la circulación en el cerebro y en la médula espinal se reducen entre un 9 y un 6% por cada grado de temperatura que baja. Es grave ya cuando está por debajo de 32 grados centígrados, donde existe una parálisis cutánea, disminuye el transporte de oxígeno en un 10% y las respiraciones llegan entre 10 y 12 respiraciones por minuto. Ya entre 30 grados y 29 grados existe una desaparición de los escalofríos, que es una señal grave, ¿ok? Que ya estamos entrando en una hipotermia bastante grave y los mecanismos de regulación de temperatura quedan totalmente afectados. Existe una disminución de la capacidad de generar calor, afectaciones multiorgánicas, el hígado ya es incapaz de metabolizar el exceso de lactato y por supuesto se incrementan las coagulopatías por la actividad fibrinolítica. Por supuesto, la inactivación de varias enzimas en cascada de coagulación aumentan las complicaciones, por supuesto, dentro de este cuadro hemorrágico. Y bueno, existe una disminución de la actividad plaquetaria por la disminución del trombohexano B2. ¿Okay? Ya es severa cuando bajamos de los 28 grados centígrados. Ya aquí las personas tienen prácticamente que estar entubadas porque por lo menos a los 26 grados centígrados ya existe, ya se paralizan, ¿okay? Las glándulas suprarrenales y a los 25 grados centígrados se pierde el reflejo fotomotor y el osteotendinoso. Aquí ya las personas están en coma, ¿okay? Eso es bien importante saberlo. Y por supuesto la función respiratoria cesa. Puede haber un paro respiratorio y por eso la persona ya debería estar, cuando esté en una hipotermia severa, entubado, ¿ok? También es importante saber que en el grado 4 y en el grado 5 prácticamente cesan todas las funciones vitales, ¿ok? Es incompatible con la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros que primero, por supuesto, aplicar el ABC y es alertar a la emergencia, buscar las lesiones donde pueden haber hemorragias y por supuesto comprimir esa hemorragia para detenerla. Nosotros lo primero que debemos hacer es parar el sangrado. Para evitar la pérdida de calor, por supuesto, ¿qué debemos hacer? Mantener el calor central y priorizar el traslado. ¿Y por qué hablamos del calor central? Porque no podemos estimular, por ejemplo, los vasos de las extremidades para subir la temperatura porque estamos cometiendo un grave error. Y eso lo podemos hablar en preguntas y respuestas. Pero lo importante es que la persona tiene que estar abrigada. Por supuesto, siempre vamos a estar comprimiendo para que no exista más hemorragia, para que no exista sangrado y por supuesto generamos en lo posible un traslado con una protección del frío. Entonces
Dentro de este taller de Stock de Blip, nosotros el año pasado, en el 2021, lo realizamos y nos dimos cuenta la importancia que era formar a personas para que fueran instructores de este proyecto, porque es necesario y es muy importante que las personas aprendan a trabajar con este tipo de patologías, este tipo de accidentes que van a llevar a salvar vidas si lo hacemos de manera correcta. Entonces, entendamos que la hipotermia es una patología que cuando ocurre por una lesión, y en esta lesión es un proceso hemorrágico, lo primero que debemos hacer es detener la hemorragia y luego que logramos detener esa hemorragia, tratar de abrigar a la persona en la zona central sin frotar a la persona, sin generar, incluso sin calentar a la persona demasiado, sobre todo en las extremidades y en las partes periféricas del cuerpo, ya que esto es contraproducente. ¿Ok? Y por supuesto, lo que debemos hacer es trasladar a esa persona mucho antes de la primera hora. Cuando una persona tiene una hemorragia, existe lo que llamamos la hora dorada. Y en esa hora nosotros podemos trasladar a la persona haciéndole las respectivas protecciones para evitar la pérdida de sangre y lograr que esa persona no entre en hipotermia. La mayoría de las personas que entran en una hipotermia, que ya pasan en un grado a hipotermia 2, por ejemplo, es difícil recuperarlas, incluso ya en los centros hospitalarios, y por eso debemos hacer lo posible porque esas personas sean dentro de nuestro triaje trasladadas de primero. Esas son las personas que tienen que ser trasladadas porque es de vida o muerte. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Imerú Alfonso, estoy para servirles y espero que la información acerca de hipotermia por hipovolemia, por hemorragias, haya sido explicada de forma satisfactoria. Estoy para responder preguntas. Muchísimas gracias.